Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en estar hoy con ustedes nuevamente con este público motivante, participador e inteligente. Hoy estamos con nuestro querido hermano Gabriel Reyes. Gabriel Reyes, bueno, ya él mismo va a hacer su presentación. Es un personaje ahorita de la política, es un grande liga de la política venezolana. Hoy nos va a acompañar con temas muy interesantes que ya desarrollaremos. Y esto gracias a nuestro patrocinante Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Quien les habla tiene certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapvin. Por Facebook, Gerencia Pública. Por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.ve, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0412-9551-756, también el 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas del espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, hoy tenemos a Gabriel Reyes. Gabriel Reyes, tuve largo tiempo detrás de él porque es un hombre muy solicitado para suministrar entrevistas. Yo creo que él de ahora en adelante me dijo como que va a cobrar por cada entrevista, porque le llaman desde todas partes, ¿no? De todos modos, como tenemos una amistad y es mi querido hermano, a mí no me va a cobrar nada. Mentira, estoy solo bromeando. Gabriel, yo quiero que tú te presentes ante este público radio escucha que te tiene hoy aquí de sorpresa. Bien. Bueno, Silvio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor acompañarte junto con tu audiencia en este programa que siempre trata de informar y de formar criterios alrededor del marco legal y alrededor de los hechos que acontecen a nuestro alrededor. Bueno, el ejercicio de presentarme es algo que uno muchas veces trata de evitarlo. Básicamente te voy a decir que soy ingeniero con estudios de posgrado en negocios y en ciencia política y tuve casi 12 años como profesor de posgrado en varias universidades, más que todo en la Católica. Hoy me dedico a la defensa de derechos humanos digitales a través de la ONG LIF Digital y escribo columnas en algunos medios. Soy asesor de mercadeo estratégico, incluyendo mercadeo político, columnista en varios medios y servidor de este país que necesita que todos contribuyamos para que sea reconstruido a la brevedad posible. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de eso, Gabriel. Vamos a hablar de lo que es reconstruir el país, de lo que es rescatar la institucionalidad y de, en general, pues, hablar del camino que se nos va a presentar una vez, pues, que se concrete esta transición a través del mecanismo que tenemos a la mano de manera inmediata, como lo es el referéndum revocatorio. En todos mis programas, Gabriel, hablo del referéndum revocatorio, porque como lo dijo ayer el secretario general de la OEA en una entrevista por Globovisión,
el presidente le debe el referéndum al pueblo venezolano. Entre estas cosas, Gabriel, vamos a hablar de lo que es el diálogo. La gente a veces no entiende qué es el diálogo desde el punto de vista de qué se va a tratar en ese diálogo. Porque dicen, no, el referéndum no es negociable, no forma parte del diálogo. Pero por supuesto que no va a formar parte del diálogo porque el referéndum es un derecho constitucional y los derechos no se negocian. Sin embargo, no sé si tú tienes otra opinión al respecto. Pero continuamos, estimados radioescuchas, hoy con nuestro invitado de lujo, Gabriel Reyes. Aquí nos dice Jiménez, porque Gabriel, aquí vamos contestando todo lo que va presentando la gente en el chat. Jiménez nos dice, mejor imposible, tremenda canción, saludos a Silvio, su programa Gerencia Pública es para todos. Gracias, Jiménez, por tu participación. Bien, Gabriel, hablábamos acerca de el diálogo. ¿Tú puedes explicarle a todo este público radioescucha qué sería ese diálogo? ¿Tenemos tiempo? Hazlo de manera didáctica como son todas tus expresiones. ¿Qué es ese diálogo? ¿Qué formará parte de ese diálogo? Bueno, básicamente el diálogo está enmarcado en un proceso de negociación. La introducción que tú hiciste a este tema, Silvio, te referiste a que los derechos no se negocian, se exigen. Y estás en la total razón, pero sin embargo, cuando los procesos políticos se llevan como hasta ahora, el gobierno nacional ha planteado el desconocimiento del texto constitucional, de la aplicación del texto constitucional y el desconocimiento de la voluntad popular reflejada en el deseo mayoritario de someter a un escrutinio público la evaluación de la gestión, entonces nos encontramos con que muchas veces es necesario un proceso de negociación que acelere y agilice una crisis que pareciera no ser coyuntural, sino una crisis estructural. De manera que el diálogo en Venezuela, que viene desarrollándose en tiempos interrumpidos desde hace más de 15 años, y que deviene precisamente de la polarización de la sociedad y la sordera selectiva del gobierno, ha tenido diversos interlocutores. En algún momento existió una entelequia denominada la Coordinadora Democrática, que era quien trataba de entablar ese diálogo con un gobierno que estaba en su cénit de la oportunidad económica, con el precio del barril de petróleo muy por encima de los cálculos, un excedente que fue dilapidado en un gasto social que generó un infinito clientelismo, del que conversaremos luego, pero que propició un diálogo en condiciones muy desiguales, porque la misma polarización genera una fortaleza de legitimidad de origen y de apoyo popular al gobierno que la oposición no podía contrarrestar. Los tiempos han cambiado, amigo Silvio, y hoy tenemos un gobierno en franca decadencia, en sus estertores, incapaz de satisfacer las necesidades individuales y colectivas, incapaz de satisfacer su propio proyecto político, del cual es acusado por muchos disidentes de haberlo traicionado, y se encuentra en el dilema de no permitir que el escrutinio público a través de referéndum revocatorio se lleve a cabo, porque sería la crónica de la muerte anunciada de un gobierno que no tiene más sustento que la utilización de la fuerza. Fíjate algo, Gabriel. Hasta por la radio, el presidente Maduro dice, he llamado insistentemente al presidente de la Asamblea Nacional para hablar, para dialogar, y él no me hace caso, es arrogante. Asimismo lo dice por radio. Dime tú, Gabriel, ¿en qué se resuelve la situación del país con este diálogo, con un gobierno en decadencia que ya va de salida? ¿En qué se resuelve la situación del país y por qué aparentemente hay una negativa de diálogo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática? Las condiciones que ha planteado la
Mesa de la Unidad en nombre de la oposición democrática de Venezuela se refleja en lo que debe ser el establecimiento mínimo de las condiciones para un proceso de negociación en democracia. En democracia, Silvio, no hay presos políticos. En democracia no hay presos políticos precisamente porque los presos políticos son presos de conciencia, la disidencia no se castiga, porque el ejercicio de las libertades políticas está reflejado en el texto constitucional y forma parte de lo que es la dinámica de una democracia. Por eso la Mesa de la Unidad pide que exista un diálogo sin presos políticos, pero también pide que se respete la voluntad mayoritaria de un pueblo que el 6 de diciembre pasado eligió dentro del marco del poder legislativo a sus representantes, a sus voceros que tienen el poder originario, y es otra cosa que ha sido desconocida por este gobierno. Los poderes derivados, que no por esto son menos poderes que el legislativo, pero que de alguna forma han pretendido desconocer la actuación del poder legislativo, que han pretendido usurpar las funciones del poder legislativo, acusándolos de usurpadores, y que han pretendido de alguna forma maniatar el ejercicio contralor que tiene el poder legislativo per se, a un gobierno que no rinde cuentas y que es opaco en su gestión, y que se ha caracterizado precisamente por esta desmedida cleptocracia que nos ha llevado de un país de economía boyante a un país que atraviesa una miseria a lo largo y ancho de su geografía nacional. Pero fíjate algo, Gabriel, disculpa que te interrumpa. Decir, y esto para que la gente lo capte con claridad, decir que vamos a ir a un diálogo, pero tiene que haber libertad para presos políticos, es prácticamente decirle al gobierno que él como ejecutivo tiene una injerencia en el judicial. Entonces, el gobierno nunca podrá decir, bueno, vamos a soltar a los presos políticos, porque eso no le corresponde al gobierno. Eso le corresponde a todo el aparato judicial. Por eso es que en ese sentido el gobierno no puede responder nada. No podemos poner como condición para el diálogo la libertad de los presos políticos, porque se supone que están en un proceso judicial y eso está fuera del alcance del Ejecutivo. Entonces, ese punto de hablar de los presos políticos, como también ayer lo refirió Almagro, yo creo que es indebido, porque es decirle al Ejecutivo, repito, bueno, yo decido si hay o no hay presos políticos. Ese es un problema judicial. Yo diría que hay que poner como condición la celeridad procesal y el respeto del debido proceso, el respeto dentro del debido proceso de la libertad probatoria y de las pruebas que realmente abonen para la conclusión de un proceso. Eso hay que hablarlo es con el judicial, no con el ejecutivo. Silvio, yo creo que tú estás en lo correcto siempre y cuando no hubiera existido de manera pública y notoria la motivación del Ejecutivo para que muchos de esos ilustres e insignes presos políticos estuvieran tras la reja. Es totalmente factible pensar que la independencia de los poderes públicos debiera ser una condición sine qua non, que el gobierno debería respetar. Pero el gobierno no puede esconderse tras la supuesta independencia de poderes cuando en la generación de los hechos que pusieron tras las rejas a los disidentes, el Ejecutivo tuvo un papel protagónico. Los venezolanos todos recordamos las intervenciones televisadas y en cadena, que los dos diferentes presidentes de este mismo gobierno han realizado, llamando a que metan presos a los que hoy están presos. Y los jueces obedecieron. Bueno, pues la fiscalía obedeció inmediatamente. Entonces, si el Poder Judicial cedió a las presiones del Poder Ejecutivo, ya la intromisión del Poder Ejecutivo es un hecho. Y entonces, ¿qué gesto sería? Resarcir lo que ellos mismos han contribuido, ordenándole el mismo poder al que le ordenaron que le establecieran causas que desistieran de las mismas.
De manera que no es tan descabellado solicitarle a un poder judicial, para muchos secuestrado por el poder ejecutivo, que devuelva la condición natural de una democracia, que es el pluralismo y que está establecida en nuestra Constitución. Claro, somos un Estado pluralista, y eso quiere decir que el respeto a las ideas amparado en la libertad de expresión debe prevalecer, porque el ejercicio de las libertades políticas no se limita a la conveniencia de un gobierno. El ejercicio de la libertad política es universal. Es universal. Bien, Gabriel, excelente respuesta que tiene también retruque. Pero vamos un momento a ver qué nos dice la gente. Jaime nos dice, lo que se ha debido es incentivar la empresa privada. Bien, eso es correcto, Jaime. Sin embargo, ahorita ya podemos caer en ese tema como consecuencia. Magali nos dice, Magali Asís, ¿alguien cree en los diálogos? Escuchando desde Santa Paula. ¿Qué dices tú? ¿Crees en el diálogo? ¿Crees que es posible el diálogo? Yo creo en el diálogo, pero el diálogo es entre dos partes que estén al mismo nivel. El diálogo no puede ser con condiciones ni de ventajismo y menos de revanchismo. No se puede plantear un diálogo, Silvio, mientras en la opinión pública aparecen titulares como el que aparece hoy, donde el señor Maduro hace la referencia que nunca negociará con la derecha, con la oligarquía de la derecha. Yo creo que tal vez el señor Maduro no conoce el significado de la palabra oligarquía, y sería bueno que en el marco de este programa le recordáramos que la oligarquía es el gobierno de un grupo. Y yo creo que nada es más oligárquico que este gobierno, que durante 17 años ha mantenido a un grupo que ha rotado, y los que no sigue rotando es porque se le fueron y hoy día son disidentes, pero lo sigue rotando. Eso es oligárquico. Oligárquico, también con intereses estrictamente económicos, porque también la aristocracia es el gobierno de un grupo. Es otro concepto. Chayán nos dice, por mi parte el diálogo en Venezuela no existe, ni existirá, será en otra dimensión. Bien, parte de lo que ha dicho nuestro invitado. Jaime dice, Gaby, requete, wow, tronco de invitado, y la música me encanta, doctor. Aquí en mi cita con gerencia pública, como siempre, es desde Chuao. Gracias, Gaby, por esa participación permanente, esa atención con este programa. Hans nos dice, pero ¿de qué diálogo habla el señor Maduro? Nunca lo ha hecho bien, siempre la soberbia, el abandono a un pueblo que está viviendo lo de nunca antes, hambre, carencia de medicinas y víctimas del hampa. ¿De qué diálogo habla el que es sordo? Desde Manzanares nos dice Hans. Ahí le respondemos continuando con la apreciación de Gabriel. No puedo ir a un diálogo cuando agredo. Quiero diálogo contigo, pero eres un apátrida, traidor, oligárquico, ven a hablar conmigo, desgraciado, algo así. Pues, imagínense ustedes. Cheo nos dice, buenos días, muy interesante el tema de hoy, 23 de enero. Gracias, Cheo, por estar siempre con nosotros. Estimados amigos, vamos a un momento de publicidad. Entonces, sabemos que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llámenos ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Quiero ahondar un poquito con Grupo Inciplan. Es una organización con muchos años de experiencia en el área de gestión pública, en el área de gobierno. Tenemos, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. En el área de recursos humanos, todos los módulos que tienen que ver con ingreso por concurso, por ejemplo, ascenso por sistema de méritos, administración del régimen disciplinario, entre otros. En la parte de auditoría tenemos potestad investigativa o procedimiento de investigación previsto en la Ley de la Contraloría y su reglamento. Determinación de responsabilidades, presupuesto público por proyectos, contrataciones públicas, en fin, esta gente tiene una batería de profesores, de instructores con amplia experiencia en la administración pública para hacer más eficiente la gestión de gobierno en beneficio del pueblo venezolano.
Llámelos ya. Usted, gerente de recursos humanos, director de recursos humanos de cualquier ente u órgano de la administración pública. También tenemos talleres en el área de desarrollo personal, oratoria, presentaciones orales, compromiso organizacional, atención al público con excelencia, etc. Llámelos ya y tendremos una mejor gestión para beneficio de nuestro pueblo. Nos dice Emily: hola doctor, estaba cazando harina pan, me conecté tarde. ¿Quién es su invitado? Me encanta cómo habla, saludos desde Morón. Pero bueno, Emily, ¿a quién no le va a gustar oír al doctor Gabriel Reyes? Me lo traje aquí casi que amarrado porque es un hombre que tiene mucha demanda. Él se presentó, es doctor en ciencias políticas, es ingeniero, con amplia experiencia pues como profesor, como docente, y en el ámbito público un hombre con bastante trayectoria. Las tejedoras nos dicen: buenos días de nosotras 6 para ustedes 2 y para el mago Martínez, Luis Guillermo. Nos encanta su invitado y la forma en que está manejando el tema. Saludos, La Urbina. Todos estamos encantados con Gabriel. Vamos a nuestra segunda pausa musical. Continuamos, estimados radioescuchas. A ver si tú que tienes mejor voz, mejor voz no, mejor voz yo no creo. Ahorita, ¿qué dice ahí en el chat que no puedo agrandar? Wow. Vamos a ver. No, tampoco lo podemos. Bueno, bien, mientras lo agrandamos aquí, nos ayuda Luis Guillermo para seguir con la participación. Hablamos entonces, Gabriel, de esa imposibilidad de diálogo que, a la que llama el gobierno, concretamente el presidente Maduro, pero un diálogo en el que comenta, que llama para conversar, pero que ven acá a hablar conmigo, ladrón, ven acá a hablar conmigo, apátrida, ven acá a hablar conmigo, traidor, invasor, pitillanqui, pelucones, vengan a hablar conmigo, desgraciados, o sea, algo así aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, Gabriel, ¿qué condiciones crees tú que deben presentarse para que realmente pueda haber un diálogo sincero como lo recomiendan todas las personas que en el exterior tienen que ver con Venezuela, desde la OEA hasta estos personeros, expresidentes que tratan de hacer un excelente trabajo en ese sentido? Vamos, estimados. Continuamos, estimados amigos. Bueno, Gabriel, toda la gente está encantada contigo. Yo creo que tú deberías estar conmigo en todos los programas. Gracias. Y Belice nos dice: qué oportuna invitación al doctor Gabriel, siempre al día, y a usted, doctor Castellanos, siempre con el tema que interesa. A la música de hoy, simple y llanamente espectacular. Besos respetuosos para ambos, desde el Marqués. También nos habla Cristóbal: gracias por tu participación, amiga. Y Belice, desde el Marqués, gracias por estar con nosotros. Cristóbal nos dice: saludos de mi esposa y míos, escuchándoles con sumo interés acá en Orlando, Florida, con el imperio mismo. Gracias por mantenernos al día con el suceder de nuestra siempre amada y extrañada Venezuela, a la que ambos y de seguro miles de venezolanos esperamos ansiosamente retornar. Se nos mueve el chat rápidamente porque hay mucha participación. Y ver los frutos para sentirnos seguros en nuestras calles. Esa es la idea, Cristóbal. Vamos a hacer que este país vuelva a lo que era antes. Salíamos de noche, podíamos disfrutar, ahora estamos en un toque de queda. Te veremos aquí, los veremos aquí de nuevo, Cristóbal. Gracias por tu participación siempre. Rubén nos dice: reportando excelente recepción y alta sintonía en Calabozo, Estado Guárico. Gracias, Rubén. No nos peles todos los martes. Pedro G: mis respetos, doctores, coincido con la mayoría. Ir a un diálogo que se ha intentado miles de veces, a escuchar insultos, a que te quieran quitar el capital. Como no soy psiquiatra, no lo aseguro, pero hasta el momento el señor Maduro se nos ha venido como un maltratador. Así que, ¿para qué dialogar con quien no quiere oír y solo apabullar desde La Vega?
Eso es precisamente lo que está aclarando el doctor Gabriel. ¿Cómo voy a ir a dialogar si de entrada me estás ofendiendo, no me estás reconociendo, me estás agrediendo y quieres minimizarme? No me reconoces como interlocutor. ¿Por qué me llamas entonces tratando de dar la imagen de que quieres conversar? Mildred nos dice, no amigos, el daño está hecho y se continúa agravando aquí, ya no hay diálogo que valga, simplemente queremos un adiós sin retorno. Venezuela necesita trabajo, amor y un pueblo al que se respete. Estamos de acuerdo, Mildred, solo que creemos que sí puede haber diálogo, pero con las condiciones, unas condiciones, o sencillamente con un presupuesto que no puede entrar a formar parte del diálogo como es el referéndum. Y como decía el doctor Gabriel, tiene que haber independencia de poderes en algún momento. ¿Qué cree usted, doctor, entonces, en cuanto a qué condiciones? Díganos usted y a toda esta gente cuáles deben ser las condiciones para que el diálogo se dé. Silvio, yo creo que los caballos deben ir delante de la carreta. Y esto no tiene otra significación más allá de que para que exista diálogo, el diálogo está en el marco de una democracia fuerte y constituida, y eso hay que recuperarlo. Yo no creo que este gobierno esté en la capacidad de recuperar la democracia, porque recuperar la democracia sería reconsiderar un modelo económico anacrónico, inviable, sobre el cual hemos venido trabajando y que no ofrece ninguna garantía de resolver los problemas cotidianos del venezolano. Restaurar la democracia significaría regenerar un tejido de participación que el mismo gobierno ha desgarrado. Y esto es algo que sería muy complicado en términos de lo que es alimentar ese resentimiento social y político que ha venido aupando a esta revolución, entre comillas, de hace 17 años. Porque no es la sed de justicia la que se espera a través de las acciones de este gobierno y de sus seguidores. Es alimentar un espíritu revanchista que a través de los años seguramente está peor de lo que estaba antes, pero siente ese morbo de que los que estaban bien ya estamos mal. Entonces el proceso no es tan sencillo. Yo creo que, como algunos de los oyentes a quienes les agradezco los generosos comentarios se han referido, no es posible ni es factible a corto plazo entender que este gobierno tenga un propósito de enmienda sincero, porque el propósito de enmienda pasa por lo que es el reconocimiento de unas culpas que siempre han estado en un plano de un locus de control externo. Es decir, siempre han sido trasladadas a terceros. Nuestra crisis económica, Silvio, es culpa de la guerra económica. Y la guerra económica es culpa del imperio, es culpa de la derecha, es culpa de los pelucones, pero nadie se ha preocupado por entender que la política en los países no se dirime sobre el término culpa, sino sobre el término responsabilidad. Y es responsabilidad de Nicolás Maduro y su gobierno no haber tomado las medidas adecuadas ni haber corregido las medidas inadecuadas para garantizar que lo que está expresado en la Constitución, que es la búsqueda de la calidad de vida, de la mayor felicidad posible para el venezolano, se haya convertido en esta suerte de tortura que vivimos todos los días, quienes en este hermoso país, bendecido por Dios, tratamos de sobrevivir en el acceso de los alimentos, como tú decías, como decía nuestra oyente que estaba cazando harina pan. Cazando harina pan. Hay gente que en este momento que tú y yo conversamos está cazando un medicamento para salvarle la vida a un hijo. Y esa es una realidad que lo que produce es una profunda tristeza, porque el nivel de indolencia con el que el gobierno escucha esta situación lo traslada a un plano político de una confrontación estéril, porque, y esto es algo que yo quisiera profundizar si tú me lo permites, nunca en Venezuela la agenda pública era más divergente a la agenda política. Mientras la agenda pública dice tenemos hambre, queremos comida, la agenda política habla de referéndum y elecciones de gobernador. Y aquí sencillamente tenemos que concentrarnos en que la política no es otra cosa que la garantía organizada de satisfacer las necesidades de un pueblo, de esa polis a la que se debe la política. Fíjate algo, Gabriel. Claro, aquí hablamos de referéndum como vía para resolver esos problemas, porque es condición necesaria, mas no suficiente, que este gobierno deje de estar a cargo de la administración.
Eso es condición necesaria, luego viene un camino. Como tú decías en este momento, no hay esperanza de diálogo cuando se quiere mantener un modelo. Y velo, un modelo económico, y velo tú allí, Gabriel, en el caso de Kimberly. En el caso de Kimberly, ellos han demostrado públicamente que estaban solicitando hace meses 3 millones de dólares para operar. Si yo te niego las divisas para la materia prima, tú no puedes operar. Entonces yo te digo, te niego las divisas y luego públicamente digo, mira, tú no produces. Pero es que yo te niego las divisas. Y automáticamente le aprobaron 22 millones de dólares a las personas que se hicieron cargo de la empresa. Entonces, este tipo de conductas que sencillamente niegan la posibilidad de inversión en el país es lo que hace ver que no van a cambiar de modelo. Aquí nos dice Rebeca, Gabriel, hola desde Dallas, fiel seguidora de su programa y de esa emisora en general, muy popular en venezolanos que aquí por una u otra razón nos vinimos en pro de un mejor vivir y sobre todo por la seguridad de nuestros hijos. ¿Qué pasó con Leopoldo López? No y que ya cumplió el tiempo establecido, no y que ya salía la semana pasada en libertad. ¿Alguien me explica, por favor? No sé si tienes algo que decir, parte de la problemática, Gabriel, si tenías... Bueno, yo creo que el caso de Leopoldo López ilustra lo que es la violación de los derechos humanos, la violación del debido proceso, la violación de la presunción de inocencia, la violación de un juez objetivo y la violación del deber ser de un país que en democracia debe entender que no todos estemos de acuerdo y debe permitir que los que no estén de acuerdo se expresen libremente. Perdón un momentito allí, vale la pena aclarar o recordar que el fiscal que acusó a Leopoldo López, luego en el exterior, porque no pudo más con la carga de conciencia, en el exterior explicó que todos los cargos eran falsos. Y la semana pasada la lingüista que utilizaron como perita experta para dictaminar mediante la semiótica la intencionalidad del discurso, que es primera vez yo creo en el mundo que alguien está preso por la intención de su discurso y no por el discurso. La experta en semiótica dijo que su declaración había sido manipulada por la jueza. Eso está en los medios. Pero fíjate, Gabriel, yo como penalista pues tengo que aclarar que cuando el fiscal monta todos los cargos, monta todas las pruebas y así lo dice públicamente, automáticamente tiene que caerse el caso. No sé cómo esto continúa y estamos esperando sentencia. Vamos a ver qué va a decir, porque yo creo que automáticamente el juez, cuando le llega a alguien, mira, todas estas pruebas son falsas, todo lo monté, me obligaron, yo actué indebidamente, entonces tiene que caerse el caso automáticamente. Sin embargo, continuó y ahí es la muestra, de un poder judicial que hace caso omiso de lo que debe ser la justicia y la equidad. Mirta nos dice, hola, soy otra en el exilio desde Montreal. Gabriel, hoy como que se enteró todo el mundo que estabas aquí, Montreal, Orlando, Dallas, pero desde Montreal, Canadá, pregunto, ¿es cierta la denuncia de la señora Tintori acerca de que la audiencia de López, que debía ser pública, no dejaron ingresar a sus abogados? Disculpen, me ponen al día. Tengo entendido que no entraron los abogados internacionales, ni entró el público, pero sus abogados naturales, los que están en el poder, en el expediente, sí estuvieron allí. Bien, seguimos entonces. Aquí nos dice, aquí nos saltamos con nuestra participación que es obligatoria. Nos dice Efren Rodríguez, buenos días, saludos, interesante programa. Me gustaría saber la opinión de Gabriel Reyes sobre las opciones que le quedarían a la oposición una vez agotado el camino del diálogo si se insiste en no atender el cumplimiento de los derechos constitucionales por parte del gobierno. ¿Qué dice, doctor Gabriel? Bueno, yo creo que en el texto constitucional existe una salida que ha sido estigmatizada tal vez por la opacidad
de su interpretación pública de manera acertada, y es el artículo 350. Soy yo el entrevistado, pero me encantaría conocer tu opinión, Silvio, sobre el 350, porque creo que es una salida que facilitaría en el desconocimiento y la desobediencia civil, amparado en el civismo colectivo, precisamente garantizar una gobernabilidad, el sostenimiento del sistema, más allá del desconocimiento por parte del gobierno. El país es como una empresa y el gobierno es como la gerencia. Nosotros no podemos culpar a la empresa por una mala gerencia. Sencillamente tenemos que tratar de hacer que la gerencia atienda a la empresa en su objetivo básico. Y esa es la tarea de los venezolanos, que somos esos obreros de paz que trabajamos todos los días para garantizar la mejor calidad de vida para nuestra familia. Y en este momento, la violación sistemática y sistémica de nuestros derechos impide la realización del ser humano como tal. ¿Es el 350 la salida? Ahora soy yo el que Bueno, sabes que sobre el 350, como aquí nunca ha sucedido algo para que se aplique el artículo 350, no sabemos exactamente en qué va a consistir. Pero a mí me parece que es algo como lo que hizo Gandhi en la India, ¿no? Cuando hay una desobediencia civil, pacífica, sin ningún viso de violencia, es como nosotros como población decir, no vamos a obedecer, sencillamente no vamos a accionar, ni siquiera obedecer, no vamos a accionar nada. Todo se quedará estático hasta que el gobierno decida cumplir con su verdadero cometido, con su misión, con sus funciones como administrador de la hacienda pública y de todos los recursos de los venezolanos para que se reactive el país. Yo me imagino que es una especie de inacción total por parte de la sociedad civil y todas las organizaciones de la sociedad civil. Me imagino que es así, pero nunca hemos llegado a eso. No sé qué opinas tú. Yo quisiera meterle a tu comentario un poquito de picante. El 350 está fundamentado en el ejercicio de la legitimidad. El 350, el espíritu del legislador o de los constituyentistas, radicaba en lo que es la pérdida por completo de la legitimidad de origen y de desempeño del gobierno en ejercicio. Decía Robert Dahl que la legitimidad no es un concepto en sí simple, es un concepto, en los regímenes políticos se habla de la legitimidad de origen y todo el mundo se agarra de esa legitimidad de origen diciendo que Nicolás Maduro es el presidente constitucional de Venezuela porque ganó unas elecciones. Sin embargo, un paso atrás a esto, para ganar las elecciones tiene que ser un candidato presentando unos requisitos y todavía la gente espera la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, por lo tanto, todavía tiene una pata coja en su legitimidad de origen porque no ha presentado ese documento. La oposición le preguntó al gobierno colombiano si Nicolás Maduro había nacido en Colombia y el gobierno colombiano dijo, no, el señor no nació en Colombia. La pregunta que tuvo que haberle hecho no era esa. La pregunta que tuvo que haberle hecho eso, ¿los padres de Nicolás Maduro nacieron en Colombia? Y la respuesta obvia y automática hubiera sido sí, ambos. De esta manera, y de acuerdo a la Constitución de la República de Colombia, Nicolás es colombiano. Y teniendo doble nacionalidad, era imposible que hubiera acudido a la cita presidencial. Por lo tanto, su legitimidad de origen hubiera quedado en entredicho. Pero más allá de eso... Gabriel, aquí se presentaron, la señora Tibisay Lucena presentó una partida de nacimiento diferente a la que presentó Bielma Mora y diferente a la que presentó el presidente. Y diferente a la que presenta en cualquier día de esto. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una tragicomedia. Nos reímos para no llorar muchas veces. Pero lo importante, más allá de esta legitimidad de origen, que por cierto, si todavía lo hacemos de manera continuada y nos apoyamos un poco en la teoría de la democracia, del apoyo a la democracia de David Easton, encontraremos que el apoyo de los venezolanos a Nicolás Maduro ya dejó de ser un apoyo concreto, ya es un apoyo cada vez más difuso, porque precisamente viene el otro punto de Robert Dahl, que es la legitimidad de desempeño. El desempeño absolutamente fatal de este gobierno impide que... ¿Cuál es el concepto de legitimidad? Legitimidad no es legalidad.
Legalidad es el apego al texto legal. Legitimidad es el reconocimiento. La legitimidad de origen de Nicolás Maduro está en entredicho. Y está en entredicho porque su gobierno ha sido incapaz de materializar las expectativas, la solución de los problemas del colectivo. Bueno, pero ahora, Gabriel, fíjese, porque ayer oía yo voy a hacer un comentario, pero quiero darle curso a toda esta participación, Gabriel, porque es nuestra obligación. Gloria nos dice, buen día. ¿Qué hay de cierto en lo que dicen por ahí de que el señor Nicolás Maduro ya no cree ni su propia gente? Dicen que el lunes pasado, cuando el presidente de la República preguntaba a sus seguidores sobre la confianza en proseguir con el modelo socialista en Venezuela como única salida a la crisis por lo que atraviesa el país, la respuesta fue un silencio ensordecedor. Eso es un oxímoron, ¿no? Silencio ensordecedor. Sí. Es como un fuego que nos hiela. Eso es como inteligencia militar. Ah, sí. Saludos. Bien, ya vamos a hacer una respuesta un poco global, porque hay mucha participación. Omaira Rolando nos dice que gracias a Gloria por tu comentario. Ya vamos a responderte, Gloria. Sofi, hola profe, me encanta el programa de hoy, Terrazas del Club Hípico. Gracias, Sofi, por estar con nosotros. Álvaro, muy buena obra, doctor, la vi en el VOD la semana pasada. El artista de apellido Álvarez posee una voz maravillosa, excelente actor, además la música en vivo, simplemente magnífica. Aprovecho para felicitarle por su programa y al doctor Gabriel, su invitado, la California Norte. Muy bien, Álvaro, chévere esa obra, la disfruté, creo que voy a ir de nuevo. Rolando, Katia presente en Gerencia Pública, siempre tengo Katia aquí todos los martes. Gracias, Rolando. Omaira, mis felicitaciones, doctor Castellanos. En Caricuao también dice presente en sintonía con su magnífico programa. Saludos a su excelente invitado. Gabriel, todos te aman. Manuel, buenos días. Bueno, le respondo al del chat así. En la entrevista concedida a Globovisión, Almagro criticó la posición del presidente Nicolás Maduro frente al referendo revocatorio y dijo que esta postura perjudicaría el legado chavista. ¿Ustedes qué dicen? Todo eso nos los va a responder Gabriel de manera sintética. Alicia, y bueno, señor Manuel, nosotros aquí en Sanare, Gabriel, en Sanare, estamos hablando del Estado Lara, entendimos que Almagro lo quiso decir fue que Chávez siempre se expuso recurrentemente a la convocatoria del pueblo. El chavismo no merece que Maduro afecte su legado, eliminando el revocatorio, al menos eso es lo que entendieron mis amigas y yo. Besitos para ambos de nosotras, Estado Lara. Sí, eso entendimos, Alicia. Cheo nos dice, epa, mi doctor, ¿ustedes qué creen o no engavetada la famosa Carta Democrática? O en la OEA o no Santa Cruz del Este. Ya vamos a responder sobre la Carta Democrática. Y Guzmán nos dice, lo que sí yo oí que dijo Almagro es que en Venezuela hay desconocimiento del poder legislativo. Usted, o mejor dicho, ustedes que dicen eso no es así. Desde Vista Alegre, gracias Guzmán, gracias Cheo. Ahí tienes para hablar durante varios programas con estas preguntas, Gabriel. Entramos definitivamente con la emisora para importantísimos mensajes promocionales y publicitarios. Continuamos, estimados amigos. Bueno, querido hermano Gabriel, aquí tienes una pregunta que tiene varias facetas. Estamos hablando de lo que dijo Almagro, del desconocimiento de las instituciones, lo que dijo él sobre el desconocimiento de la vía del referendo, lo que dijo Almagro es que se le debe el referendo a la gente. Yo creo que fue muy claro Almagro en eso, ¿no? Entonces, esa vía es la que la gente que está participando quiere tener la seguridad de que eso va a ser así. Todo el mundo lo desea y como se dice a veces desde el punto de vista esotérico, cuando todo el mundo piensa bien en algo, a lo mejor sucede. Entonces, eso lo dicen por allí, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos del Estado Lara. Guzmán nos dice, lo que sí yo oí que dijo Almagro es que en Venezuela hay desconocimiento del poder legislativo. Sí lo dijo también. Y Cheo, epa mi doctor, ¿ustedes qué creen? ¿Está o no engavetada la famosa Carta Democrática en la OEA o no? Almagro dijo algo sobre eso, pero yo creo que
Gabriel nos puede ahondar un poquito. Bien, Gabriel, el micrófono es tuyo para que respondas todo esto a la vez. Vamos a ver. Bueno, quisiera comenzar por la reflexión. Yo estoy de acuerdo con la oyente que hace la pregunta sobre el comentario del secretario general de la OEA, Almagro, con respecto al legado de Chávez. En términos reales le debo decir que para mí el legado de Chávez no es más que el desastre que vivimos hoy. Pero Almagro se refería a esa frase que repitió tantas veces Hugo Chávez, que por supuesto no era una frase de él, porque yo creo que él nunca tuvo ninguna frase de él, pero que era esa que decía Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Y precisamente esa frase es contundente porque refleja el respeto que se le debe tener en una democracia a la voluntad popular. Y la voluntad popular quedó reflejada el 6 de diciembre en las elecciones de una Asamblea Nacional rotundamente de oposición, que le decía al gobierno que el país quería un cambio y que ha sido vilipendiada, perseguida, anulada por una callapa de poderes públicos que ha tratado de socavar las bases mismas de la democracia, que es ese adagio Vox Populi, Vox Dei. Fíjate, ¿dónde está el poder ciudadano? Bueno, en cabeza del defensor del pueblo, que tiene que verificar que los intereses y derechos del pueblo se cumplan. ¿Dónde está ese ciudadano? Esta suerte de callapa de poderes públicos. Pero yo creo que más allá de esto, no creo que la Carta Democrática se haya engavetado, sino que irresponsablemente algunos sectores trataron de vender la ilusión de la Carta Democrática como la aspirina que nos curaría de la enfermedad Nicolás Maduro. Y la Carta Democrática no es una aspirina. La Carta Democrática primero no cambia gobierno. La Carta Democrática es un documento que suscriben un conjunto de países adscritos a la Organización de Estados Americanos para garantizar en el marco de su pertenencia a la organización el respeto por los derechos humanos en una democracia fuerte continental. Y suscriben a raíz, algunos años después, pero a raíz de lo que hizo el presidente peruano Alberto Fujimori cuando desconoció la instancia legislativa y prácticamente disolvió y anuló el Congreso de la República del Perú. Palabras más, palabras menos, esto es lo que ha venido haciendo Nicolás Maduro, ignorándolo, enfrentándolo, desconociéndolo, colocándole leyes. Fíjate, hasta ayer mismo decía la Asamblea Nacional que el gobierno no podía suscribir acuerdos de créditos si no estaba avalado por la Asamblea Nacional, y sale el TCJ diciendo que no, que cuál es el problema, que no tiene por qué tener la aprobación de la Asamblea Nacional, que el gobierno es prácticamente autónomo en suscribir este tipo de acuerdos. Bueno, sobre eso, Gabriel, yo vengo hablando de cómo el Tribunal Supremo de Justicia sistemáticamente, y tenemos un récord Guinness, primero en la historia republicana de Venezuela, es primera vez que se presenta la situación de que un Tribunal Supremo a través de 17 sentencias desconoce, 17, bueno, con la de ayer 18, desconoce la autoridad de un poder como la Asamblea Nacional, que llegó allí por voluntad del soberano, es decir, del pueblo. Y yo vengo analizando cómo el Tribunal Supremo se ha encargado de minimizar o tratar de anular la potestad, obligación y facultad, porque son las tres cosas que tiene la Asamblea Nacional para hacer control. Eliminó el control, imagínense ustedes. Entonces, ¿a qué se parece un estado de cosas en el que el Ejecutivo manda sobre el Legislativo, manda sobre el Poder Ciudadano y manda sobre el Poder Electoral? ¿A qué se parece? No lo vayas a decir, que la gente interpretará. No, yo entonces, sí creo que el ejercicio autoritario, el ejercicio autocrático que ha tratado de desconocer la institucionalidad en Venezuela, lo que ha generado es una profunda crisis de anomia. La anomia, que no es otra cosa que la descomposición de las instituciones que garantizan el cumplimiento del contrato social. La Constitución, y eso yo estoy seguro que se los he explicado a tus oyentes,
se sustenta no en el aire, ni siquiera en la voluntad de los que la suscribimos. La Constitución se sustenta en la fortaleza de las instituciones públicas que garantizan que sus conceptos sean respetados y cumplidos. La tarea implacable desde que llegó el difunto Chávez fue torpedear las instituciones para generar este estado de anomia que genera un vacío que hace posible que la Constitución sea violada sistemática y repetidamente, y que precisamente ya hoy la suerte de poderes panfletarios con la que contamos emiten comunicaciones como la que tú hacías referencia, donde sencillamente se desconoce la función contralora del Poder Legislativo. Bueno, déjame leer aquí, porque como ayer se le entregó, pues, o se le aprobó un crédito al Banco Central de Venezuela por el Fondo de Reserva Latinoamericano o algo así, no recuerdo exactamente la sigla, el Fondo de Reserva, no recuerdo lo demás, ¿no? En contra de una potestad que tiene la Asamblea Nacional, que está descrita claramente en el artículo 187 de nuestra Carta Magna, numeral 9, que así dice: la Asamblea Nacional tiene que autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley, autorizar los contratos de interés público municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. Es decir, ese contrato en donde se le otorga ese crédito, en el que está comprometido el pueblo venezolano de manera intergeneracional, es prácticamente nulo, y lo sabe ese fondo de reserva. Y hoy creo que se va a discutir en la Asamblea Nacional y se va a enviar a todas las embajadas y a todos los organismos internacionales que hacen vida en Venezuela. Se les va a aclarar que no estará el Estado venezolano en la obligación de reconocer tratados que no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional. Así que pendiente con esto todos los organismos internacionales. ¿Tienes algo que decir al respecto, Gabriel? Bueno, yo siempre cierro mis tweets con un hashtag que me ha hecho conocer: pena ajena. Pena ajena. Así es. Por cierto, mi cuenta de Twitter es @G de Gabriel Reyes, G de González. Menos mal que lo dijiste. Sí. Se me olvidó. Fíjate que en el contexto de lo que hemos venido conversando, Silvio, y me encanta cuando los programas son largos porque le da a uno la oportunidad de no dejar nada en el tintero, encontramos que precisamente cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué salidas tiene el país? Yo creo que más allá de la dinámica política del país, que la vivimos día a día en esta suerte de pulso, de forcejeo entre el gobierno y la oposición, el venezolano de a pie, ese que esté alineado o no a los partidos políticos de oposición, tiene que entender que el plan B no es maiquetía. El plan B tiene que ser reconstruir las instituciones para construir la confianza suficiente, donde el venezolano puede entender que ya el discurso del Estado paternalista no tiene sentido. Esos discursos socialistoides o comunistoides no tienen cabida en un país que está técnicamente quebrado. Desde febrero del 2015 hemos quemado la mitad de la reserva de oro, que no es que yo tengo las joyas de la abuela en el neceser guardada, sino que ese oro es el que le da sustento al valor de nuestra moneda, que por cierto hemos emitido billones de bolívares sobre la base de la mitad del oro porque ya lo vendimos. Entonces, este país quebrado que en este momento tenemos y que ojalá no sigan quebrándolo, hay que reconstruirlo. Y solamente se puede reconstruir, Silvio, si entendemos que la emprendeduría personal, la emprendeduría familiar, la emprendeduría con valores, con sensibilidad social y con principios, genera progreso en cada una de las familias. Tenemos que romper esos paradigmas que hasta ahora han venido surgiendo en un país donde ha sido gobernado históricamente los últimos
150 años entre militares e izquierdistas. Porque aún en los gobiernos de Copey, y Copey hoy día te lo comprueba, quiere irse a ser un partido popular, porque pareciera que esa visión paternalista del Estado es la única que satisface nuestra cultura política. Este es el momento, Silvio, yo creo que esta es la reflexión más seria que voy a hacer aquí en tu programa. Este es el momento, este es el punto de inflexión de la cultura política del venezolano. Este es el momento donde el venezolano tiene que entender que ya papá Estado no existe, que el gobierno no es de una persona, es de un equipo, y que no llega a improvisar, llega con un proyecto, y que la generación de progreso y bienestar comienza en cada una de las familias. Y hay que rescatar el concepto que se debe plantear de lo que es capitalismo, porque capitalismo, ese concepto vilipendiado por una política demagoga y populista, no es otra cosa que la oportunidad que se le da a cada quien para emprender bajo su propio esfuerzo, su destino, su propio futuro. Y eso es lo que ha sido desconocido. Por eso es que los partidos políticos que sobrevivan a esta barbarie tienen que comprometerse con un cambio profundo en lo que es la conceptualización del modelo político en Venezuela. Los partidos no llegan, Silvio, a repartirse el poder, porque el poder, mi querido hermano, no es otra cosa que la capacidad que nos otorgan los electores para cambiar el entorno garantizando calidad de vida. Eso es poder. Poder no es la sección negativa de la chapa, la escolta y el carro oficial. ¿Qué es lo que nos quieren hacer ver? Vamos a ver la participación. Gabriel, excelente reflexión. Ya nos estás hablando de futuro, nos estás hablando de cuál es el camino. Betty nos dice, gracias Nicolásito, salario de los venezolanos es el más bajo de América Latina, mi familia cada día más pobre, no sé cómo agradecerte el paraíso. Bueno, Betty, buena reflexión irónica y sarcástica. Eustoquio nos dice, qué molleja, Betty, no entendéis que la revolución bolivariana sigue cosechando logros. El chavismo ha conseguido ubicar a Venezuela como el país con el salario más bajo. ¿Será que en algún lugar del mundo alguien entenderá que nos morimos de hambre? Sí lo entienden y muchas organizaciones internacionales abogan por nosotros, querido amigo Eustoquio. Ofelia, el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, durante una entrevista en el programa Análisis Situacional por Globovisión, Faría aseguró que en Venezuela están las empresas con mayor ganancia en el mundo y que esto se debe a que el gobierno nacional ha ofrecido más estímulo a los exportadores. Esto sí es mollejudo. Y Pañapa agregó que el motor exportador ha crecido significativamente en los últimos meses. Ave María, ¿ustedes qué me dicen? Ofelia, esto es el mundo al revés, o sea, es un gran Pinocho, la nariz no sé dónde le cabrá pues a el ministro, porque mayor exabrupto imposible. Antes de responderte, tenemos que decirles, queridos radioescuchas, que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan la Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además con importantes invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben, amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Bien, estimados amigos, recuerden también ustedes que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 y 0212-793-2002. Les hablé ya ampliamente de Grupo Inciplan, la batería de talleres excelentes para gestión de gobierno, gestión administrativa y profesores con amplio recorrido en lo que se refiere a gestión pública. ¿Qué te parece entonces, Gabriel, esta observación de Ofelia en cuanto a esta pinochada desde el punto de vista de lo que es cómo crece la nariz? ¿Tenemos cadena? No me diga eso. Bien, ¿qué opinas? Continuamos, estimados radioescuchas. Bien, Gabriel, ¿qué nos dices tú de esa declaración? Declaración del
ministro, que por aquí nos dicen también, nos dice Bernardo, señora Ofelia, usted se perdió lo mejor cuando Faría dijo que la política cambiaria actual permite que la exportación de productos sea competitiva. Qué broma nos echó el difunto al dejarnos ese tronco de heredero al trono. ¿Qué nos dice el doctor Gabriel? Bueno, este ministro Faría es el mismo que está tratando de convencernos de que la dolarización de la economía es un hecho que se aproxima. En unas declaraciones ayer o antier habló sobre eso. Yo creo que qué triste es pensar que un país puede exportar con unas carencias tan grandes, una precariedad tan absoluta, que basta recorrer las calles de cualquier ciudad, de cualquier pueblo del entorno geográfico para darnos cuenta de que un país que no produce lo que consume, que ni siquiera puede importarlo, ahora se da el tupé de exportar. Y si eso fuera cierto, qué maluqueza tan grande para el pueblo, qué crueldad tan grande, porque la exportación está generándole el lucro a alguien en divisa dura, por eso se exporta. Y yo pregunto, ¿lo que se exporta es porque sobra aquí? Y esa materia prima que hace lo que se exporta no sirve para hacer cosas que aquí hacen falta. Entonces, con más razón digo, Dios mío, es un crimen de lesa humanidad permitir que estos señores sigan gobernando este país como lo están haciendo. Mira, Osorio nos dice, Gabriel, aquí les dejo esta perla, y es que la burla no tiene fin. Jesús Faría, entre comillas, en los próximos 6 meses se van a reducir las colas. O sea, la gente ya se burla, la gente se ríe irónicamente, y digamos, esto es como una tragicomedia. Y Alfredo nos dice, saludos y felicitaciones desde Mérida. Les comento que las promesas no cesan ni cesarán desde el sector oficialista, sin importar que cumplirá o no misión imposible. El engaño busca ofrecer algo de tranquilidad y esperanza en un país donde conseguir alimento implica horas y horas de cola y donde los saqueos son cada vez más frecuentes. Eso es cierto, Alfredo, y bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa. Doctor Gabriel Reyes, quiero verlo aquí de nuevo. No yo, toda la gente, imagínense, de varios países está esta gente, va a clamar para que usted esté nuevamente acompañándonos con temas de actualidad constitucionales y legales, que es la característica de este programa. Gracias, estimado doctor Reyes, y espero verlo aquí de nuevo. Unas palabras de despedida. Bueno, yo creo que después de todo esto, primero que nada, te agradezco muchísimo la invitación. Vendré cada vez que me invites con mucho gusto, lo he disfrutado mucho. Yo creo que mis últimas palabras tienen que ser en este programa orientadas hacia la esperanza. El venezolano no puede perder la esperanza. Es cierto, estamos en un marasmo, pero solamente activándonos como uno solo podremos hacer que nuestro destino sea diferente al que estamos viendo y estamos viviendo, y lo haremos. Gracias, querido hermano, por su presencia aquí. Y este programa fue presentado gracias a nuestro patrocinante Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47.202 y certificado de productor nacional independiente número 27.398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden ustedes que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela. 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Seguimos con